Muchas veces necesitamos un lugar de refugio por situaciones por las cuales nos sentimos perseguidos y necesitamos ese descanso, esa protección, no solamente externa, sino interna. Y eso le pasaba a David cuando era perseguido por el rey Saúl, siendo que David era un héroe nacional que hacía lo mejor y con amor para proteger al pueblo y ganaba las batallas, pero la envidia, los celos de Saúl hicieron que David se tenga que esconder, y en un momento él se tuvo que ir hasta el enemigo que escondió a sus padres, y Dios le dijo: no estés en un lugar fortificado lejos, sino que anda a tu tierra, ¿no? Y él se fue a un bosque que estaba dentro de Judá, lejos de Saúl, pero dentro de la tierra, del reino, dentro de la voluntad de Dios. Y ese bosque se llamaba Jaret. Qué increíble que, buscando información sobre este bosque significa refugio, donde esconderse, donde recibir cuidado, protección, donde recibir el suministro, todo lo necesario para los tiempos de persecución, de angustia, de dolor. Qué interesante que ese mismo nombre le pusieron a un cráter que está del lado oscuro, del lado oculto de la luna, y un cráter que se llama cráter Jaret. Y bueno, ahí me di cuenta que hace referencia a ese bosque, a ese lugar de refugio donde David estaba escondido en la voluntad de Dios, esperando el tiempo, ¿no? Él podía usar armas humanas, él podía usar su fuerza para haber destruido y matado a Saúl muchas veces, porque realmente se comportaba como su enemigo, pero él no quiso usar esas armas de muerte y dijo: bueno, Dios lo puso, que Dios lo saque, y así fue, ¿no? Porque Saúl, que fue el que Dios en un momento eligió, se apartó totalmente de la voluntad de Dios y luego se convirtió en un enemigo de Dios, ¿no? Y de aquellos que realmente servían a Dios y que hacían bien a la causa del reino y del pueblo de Dios. Y bueno, esas cosas pasan en la actualidad también. Y a veces dentro de un ámbito que pensamos que tiene que ser muy seguro y que estamos en el lugar adecuado, estamos en la voluntad de Dios, tiene que ser un lugar, pensamos, seguro, donde no tenga problemas, donde no tenga persecuciones, pero a veces es todo lo contrario, porque estar en la voluntad de Dios despierta los celos, la envidia del enemigo, que nos va a querer quitar de esa voluntad, que nos va a querer desanimar, que nos va a querer acobardar, que va a querer que nos arrepintamos, que busquemos otro refugio que no sea el Señor, que nos lamentemos, que nos decepcionemos de Dios. Pero qué bueno que David estaba allí hasta que Dios preparó camino para él, y el que era perseguido llegó a ser el rey realmente elegido, ungido de Dios, por esa perseverancia, por esa fidelidad, por esa integridad. Y bueno, hoy tenemos un lugar que es nuestro refugio, que es Dios mismo, que es Cristo. No hay un lugar físico que nos pueda proteger del todo, porque todos los lugares físicos son vulnerables, y lo más importante es que nuestro ser interior tenga esa paz, esa tranquilidad en Dios, esa protección en Dios. De nada sirve ir y escondernos en un bosque, como muchos hacen, se escapan de la vida, se escapan
de la civilización, se escapan de la familia, se escapan de todo buscando esa paz. Y no está mal salir, despejarse, buscar un encuentro, una renovación con Dios, buscarnos y encontrarnos a nosotros mismos, alejarnos un poco del ruido, está bien, pero que tenemos que saber que el único refugio realmente intenso, fuerte, nuestra roca fuerte, es estar en Cristo, aunque estemos en medio del huracán, en medio de la guerra, en medio de la persecución, como lo estuvo David. Muchas veces fue rescatado, fue protegido, fue cubierto, y así somos cubiertos nosotros por su gracia, por la gracia de Dios, por su bendición. Así que ese es nuestro monte Haret. No tenemos que ir a la luna a escondernos, ni tenemos que buscar un monte, ni un bosque, ni una playa lejana para eso, sino que cuando vamos a algún lugar en nuestro interior o en la naturaleza, en alguna parte del mundo, si vamos con la protección de Cristo, vamos a tener esa paz. Nada nos va a asustar ni nos va a perseguir, sino que vamos a poder descansar en Él. Por eso es que cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió los Salmos, muchas veces recordó todos esos momentos de persecución, de temor, de tener que esconderse, y exclamó: solamente Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi refugio. ¿En quién voy a confiar? Porque aún estando enfrente de su mismo enemigo, que lo fue a ayudar precisamente cuando fue a tocar el arpa, porque a Saúl lo atacaba un espíritu malo, porque le había dado lugar y se había apartado de Dios. Y era David el que venía a tocar el arpa, y ese espíritu inmundo se apartaba porque David tenía la unción de Dios. Así que mientras David lo ayudaba para que él esté mejor, Saúl agarró una lanza y varias veces lo quiso matar, y estando ahí en el mismo palacio del enemigo, enfrente del enemigo, ahí Dios lo salvaba, lo refugiaba, lo protegía y nunca le pasó nada. Y así tantas circunstancias con los enemigos, con amigos traidores también. El Señor estaba con él todo el tiempo y era su refugio. Dios es nuestro refugio. No vamos a temer, aunque estemos delante del problema, delante del enemigo, delante de la mayor adversidad. No nos vamos a esconder en un lugar físico, sino que nos vamos a esconder solamente en Él. Como dice: me esconderé bajo las sombras de tus alas hasta que pasen todos los quebrantos, solamente bajo las alas de Dios.